Good evening, everyone, ladies and Buenas gentlemen. tardes a todos, สวัสดีครับ damas y My name is caballeros. Arvindi Abru from Yo Inve soy Arvindi Aquaculture Abru Thailand. de Inve Today, thank you very much Acuacultura for de your attention Tailandia. and your Muchas time. gracias We por would su like to atención y su share tiempo. you Nos the gustaría compartir con history ustedes and the practice la of the historia y nursery práctica de in las Thailand and in maternidades en Southeast Asia. Tailandia y en el sudeste asiático. Okay, before we going to Y talk bueno, about the antes de nursery, empezar a hablar a bit de briefing las for the maternidades, les voy a dar un background poco de why contexto the nursery por that qué can consider a old las technique maternidades se become pueden famous again in considerar una Thailand. What técnica vieja en factor or what Tailandia. parameter ¿Cuáles they son are los pushing the factores farmer there in Thailand que, and Southeast de los Asia que dependen los to granjeros o los recover the old productores technique like nursery and para improve poder the mejorar technique like this su again? técnica? You can see Pueden ver from the en graphic la here. gráfica de aquí Every time when we do the que shrimp business or siempre aqua que estamos business, the trabajando most en el challenge negocio or de most los issue that camarones, push the business to hay change ciertos or factores to que nos adapt is obligan the a adaptarnos disease. en el You can negocio see from completamente. the photo Podemos here, ver que from a partir del 2000, 2000 we have disease like white spot syndrome. tenemos 2500, ciertos 2005, we have disease like síndromes y IFNV para in Indonesia. 2005 And 2010, we start también to have, vimos eso en happen Indonesia HPNV y en el in some 2010 country like Vietnam, también empezó and in a Malaysia. expandirse como a And in Malasia y a Vietnam. 2012, En the APEN 2012 moved from country to Thailand se country that pasó pushed the al país de production Tailandia y for Thailand eso country from empujó nearly la to, producción 500 here, pushed down tailandesa to be like 200 something a más o thousand per menos year. 200,000 And this is the big al change, año. big, Y esta es una loss gran pérdida for country in para los Southeast Asia. países And that del sureste made the asiático. farmer there find a way or find a Y solution to survive entonces los in the granjeros business. tuvieron que encontrar una solución para poder sobrevivir en el negocio. And on that time, Durante there are so ese many tiempo, techniques that the farmer that recover los or productores adapt or, recuperaron y mejoraron improve. muchas de And las one of the técnicas. Una technique de that las survive técnicas que until sobrevive now is hasta the ahora es la de nursery. maternidades. And here is the Y picture aquí of the tenemos nursery unas that imágenes de las using or maternidades running que están in administrando Asia en or el Southeast sureste Asia right asiático now. actualmente. You can Pueden see ver many que kind of the hay diferentes construction tipos or de the shape of the infraestructura. pond. Like Por here ejemplo, is the aquí nursery tenemos size, 550 square una meter maternidad in de Indonesia. 550 metros And cuadrados, here is the 350 metros grow cuadrados en Indonesia. 1000 Y la de square meter acá es más o menos de 1000 metros in the cuadrados closed room in the y indoor, está bajo techo. in Esta Thailand. también es And en here is another Tailandia one. y tenemos Outdoor también is, un if I'm not ejemplo mistaken, from de Vietnam. una And maternidad here is the al exterior farm, en the Vietnam, Guam si farm no me that they equivoco. adapt the nursery facility to be, Y adapt the hatchery acá facility to use for nursery adaptaron in unas instalaciones Indonesia. para usarlas And here is como the maternidad very small en tank, Indonesia. Y acá like, tenemos un 500, tanque pequeño, que es el 500 azul del metric, medio. 500 ton, Es más o menos de to do 500 the litros short-term para nursery hacer or can say maternidades quarantine de corto nearby plazo the o Guam farm in para Thailand. las And here is a cuarentenas. Y complete aquí indoor tenemos una farm, granja nursery farm in Thailand. completamente bajo techo en Tailandia. So from many kind of, Y shape tenemos or, diferentes tipos de tecnologías que podemos usar. Tratamos de facilitar los procedimientos. Entonces tenemos tres categorías de maternidades. La primera es el modelo Booster. Este modelo Booster puede consistir de tanques de concreto o de plástico y tiene que estar bajo techo. Se me está cortando la señal. And the density, they put Ahorita se more cortaba density otra for vez. this model. They can be like from 10 PL per liter until 40 PL per liter. The day of culture, they can do like 10 days until 20 days. And the Pero target los size inspectores también alguien puso en for el chat this something model like can be in between 0.3 gram until 0.5 gram. This target size is depend on the genetic and the management in the Nos nursery. vamos a ir a las So different genetic, you can get the different result. And the next model, this is El the siguiente nursing model, modelo which is es el bigger de one. maternidades. It can go until 200 ton, Puede or maybe ser right now can be like 500 ton also. hasta de with the lesser density. They can 500 stock like 2 de until 20 a 5 200 PL toneladas. per liter. With the Y tiene una duration of duración culture longer. They can do like 20 until de hasta 30 20 y days. 30 And días. the target harvest or Y target la transfer transferencia bigger, meta from es de 0.6 0.6 a 1.5 gramos. And maybe one farm, some Y farm, they can algunas run until granjas 2 pueden gram llegar hasta when they 2 transfer. gramos.
en las transferencias. Y el último es el modelo PGO, Pre-Grow Out, por sus siglas en inglés. Este está en el exterior. Algunas granjas nada más ponen unas redes de captura en lo que le llaman estanques. Y esta normalmente usamos los estanques más grandes, más o menos de 1000 metros cuadrados, y tiene menos densidad. Y la duración puede ser un poco más larga porque la densidad es menos, entonces puede ser un ciclo entre 30 y 45 días. Y la transferencia es entre 1.5 y 2 gramos. Este es el modelo número 3. Entonces aquí son los 3 modelos. Como vemos en Tailandia, o más bien en el sureste asiático, los más famosos son los modelos de maternidad o nursing y el modelo booster. Estos son los modelos que usan la mayoría de los productores en Tailandia. Y para poder ver las diferencias entre estos dos modelos, veamos esta diapositiva. El primero es el modelo booster, que tiene más tamaño y más biomasa, pero este modelo tiene algunos puntos de desventaja. Tenemos un costo más alto, también el manejo de riesgos es un poco más difícil, porque si tenemos más densidad y nuestro objetivo es tener más biomasa, entonces necesitamos alimentar más. Eso significa que hay más materia orgánica en el estanque, y entonces tenemos que reducir los riesgos de gases tóxicos o de materias orgánicas en los tanques. Y la manera en que lo hacemos es cambiando el agua. Y siempre que cambiamos el agua, tenemos que traer agua que no haya sido usada para maternidades anteriormente, para evitar cualquier contaminación. O tenemos que hacer una desinfección. El otro modelo es el modelo de maternidades o de nursery, y actualmente es el más famoso de maternidades tanto en Asia como en Tailandia. Especialmente en Tailandia, este es el modelo que se usa más seguido. Este modelo tiene un balance entre costo y bioseguridad, y aunque su punto más débil en comparación con el otro modelo es que tienen una biomasa o un tamaño más pequeño, es decir, que tiene menos densidad, pero nos da resultados más consistentes. Entonces, si preguntamos qué modelo nosotros preferimos que usen los productores, en el sureste asiático sugerimos que usen este modelo porque es más sostenible en comparación a otros modelos, hablando del equilibrio entre balance y bioseguridad. Este es el modelo que nosotros recomendamos más para los productores que quieran manejar maternidades. Y ahora vamos a hablar del manejo de las maternidades. Aquí tenemos una división de 4 categorías. Primero necesitamos considerar la calidad de las postlarvas. Si tenemos un PL malo, entonces no vamos a tener resultados de calidad. El segundo factor es el manejo del alimento. Los camarones crecen cuando son alimentados de manera adecuada, entonces el alimento es algo muy importante. También la bioremediación. Actualmente nos enfrentamos a muchos retos, y uno de los más importantes y que tienen más impacto para todo el país, especialmente en Tailandia o el sureste asiático. This is like APEN, that is a bacteria disease. So it's related very strong with the bioremediation. And the last one is the transfer, the process of transfer. Imagine how important if you raise the animal for, okay, let's say 20 days, and then you have a bad transfer. Necesitamos saber el número exacto desde el punto de inicio. Entonces el conteo es muy importante. En la práctica difiere
En algunos países se usan bolsas de plástico, pero en otros países se usan contenedores o tanques de 200 hasta 200 litros, pero siempre hay que llevar a cabo un conteo para saber exactamente cuántos individuos del animal tenemos en el tanque de maternidad. Y una vez que hagamos las transferencias, podemos saber exactamente cuál es el animal o el individuo que estamos transfiriendo y cuánto es el porcentaje de sobrevivencia. Esto significaría, si tenemos demasiadas muertes, que necesitaríamos mejorar el sistema de las maternidades. Segundo es el peso del animal. Tenemos que tener individuos que sean más grandes de 2.5 miligramos y poder saber el peso también es algo muy importante porque entonces sabremos qué tan grandes son los animales que tenemos en el estanque. Y eso es comparando el tamaño de sus patas. Sabemos de qué tamaño es el animal, sabemos cuánto alimento le tenemos que dar para que crezca. Y si no saben, entonces hay que calcular cuánto alimento necesitan y si no se están alimentando bien, a lo mejor el alimento que les estamos dando es demasiado difícil de digerir o de ingerir. También una práctica muy común es que tengan menos de un 30% de variación en su tamaño. Esto también es importante para saber cómo administrar el alimento y si tenemos una variación de tamaño en el estanque después de la transferencia, vemos que el problema empieza desde el principio y entonces tenemos algo mal en el tanque de crecimiento. El cuarto punto es la prueba de estrés cuando un animal llega a la granja. Esta es una categoría clave que necesitamos implementar. En el mercado tailandés, el animal necesita un porcentaje mayor a 95% de sobrevivencia después de hacer la prueba de estrés. ¿Cómo hacemos esta prueba? Traemos al animal al tanque de maternidad. Tomamos algunos individuos, los ponemos en agua sin salinidad, los liberamos y después los devolvemos al agua que tiene un nivel de salinidad normal. Y después de eso vemos cuál es el porcentaje de sobrevivencia y tiene que tener un porcentaje mínimo del 95% de sobrevivencia para poder aceptar el animal. Y el último es la protección de los rayos ultravioleta, porque así podemos disminuir el riesgo en las granjas. Después vamos a pasar al segundo factor, que es el manejo o la administración de alimento. Aquí necesitamos usar alimento de muy buena calidad. Necesitamos un buen tamaño y una buena calidad, es decir, que tiene que estar del tamaño adecuado para el tamaño del animal. Y esto será con base en el tamaño del animal que tengamos en la maternidad. Y después tenemos que definir cuántas veces alimentamos al animal al día. Aquí en este caso tenemos un programa de 6 comidas por día. Tenemos la primera a las 7 de la mañana, después a las 10, después a la 1, después a las 4, a las 7 y a las 10 de la noche. Por supuesto que esto dependerá del área. A lo mejor el horario tiene que ser a las 8 de la mañana en vez de las 7, dependiendo que tan fría sea la mañana en donde vivan. Y si las 7 son demasiado tarde, entonces podrían empezar a las 6. Lo que tenemos que hacer es ajustar la temperatura. Si tenemos una temperatura baja, por ejemplo, entre 20 y 22, podemos hacer una reducción del 50%. At 7, the animal already eat well, so you can change from 7 to be 6 or so. And this is related very strong with the temperature. So if you see the temperature
water temperature is low, like 20 to 22 degrees Celsius, you can reduce the feed, like maybe 50%. But if the water temperature around 22 to 25, you maybe can also reduce the feed to be like 20 or 30%. Entonces este es el ejemplo. Si tenemos una reducción de temperatura, podemos cambiar el porcentaje de estas comidas. Entonces, si tenemos una temperatura menor y no lo reajustamos, los personajes no cuadrarán. Estos son otros ejemplos del número de más números o menos números de comidas al día. Tenemos un esquema de 6 y un esquema de 8. Podemos empezar a las 6 de la mañana y terminar a las 9 de la noche. Y el de 8 comidas empezar a las 7 de la mañana y terminar a las 9 de la noche. Entonces, no les puedo decir que un programa de 6 comidas al día es el correcto o el de 8 comidas. En realidad dependerá del manejo y la ubicación donde estén. También qué tan familiarizados estén con la práctica. He visto maternidades donde hay 4 comidas al día y también he visto otros ejemplos donde tienen un esquema de alimentación de 12 comidas al día. Hay hay maternidades que también tienen un ciclo de comidas de 24 horas, entonces no hay manera de decir que un método sea el correcto o el equivocado, todo dependerá de su experiencia y de sus habilidades en el manejo de alimentación. Como mencionamos anteriormente, el alimento es muy importante. En la etapa de maternidades necesitamos usar un alimento muy similar al natural. Primero necesitamos considerar la nutrición del alimento, sí, tiene que ser de buena calidad. Para tener la mejor calidad de nuestros camarones. Y la demás calidad les tenemos que alimentar al camarón cuando sale del huevo, cuando son larvas, y también el alimento que les demos en la maternidad tiene que ser muy similar al primer alimento. El alimento en la maternidad tiene que ser bueno porque no estamos enfocándonos en la densidad. Si tenemos, por ejemplo, 20 individuos en 1 litro, eso es muy poco, pero en la maternidad digamos que tenemos 10, 12 individuos por 1 litro. Entonces, si no se están alimentando bien equitativamente, significa que tenemos algunos individuos que están atrapando el alimento primero y tenemos que asegurarnos que los que no nadan tan rápido tienen que alimentarse también. También el canibalismo es algo de los que nos tiene que preocupar en estos tanques. También tenemos un parámetro que tenemos que considerar, la estabilidad del agua. El tanque de maternidad es un área bastante pequeña y necesitamos alimentarlos más dependiendo del área en donde estén. Entonces, si tenemos estabilidad, si no tenemos estabilidad en el agua, puede ser un riesgo en su estanque. Y esto puede ser un riesgo de contaminación o de gases tóxicos. También tenemos que tener una habilidad de boyas, porque en el estanque los alimentamos en 2 dimensiones, X y Y, pero en las maternidades tenemos 3 dimensiones. Calculamos la densidad por litro, entonces esa es la tercera dimensión. Entonces no nada más tenemos X y Y, sino que tenemos X, Y y Z. Entonces necesitamos que los camarones tengan toda oportunidad de poder acceder al alimento, y esto es su habilidad de flotabilidad. Aquí hay un ejemplo de la estabilidad del agua y la habilidad de flotar.
de flotamiento. Y aquí lo que hacemos es comparar el producto, nuestro producto con uno de la competencia. Después de 3 horas, el alimento se mantenía con un buen índice de flotabilidad y nuestra competencia solamente tiene 38% de flotabilidad después de 3 horas. Y después de 9 horas nosotros teníamos 25% y ellos 4%. Entonces 96% de ese alimento ya está en el fondo del estanque. Podemos ver la foto de en medio. Este es el alimento que dice tener una estabilidad en el agua de hasta 4 horas. Y después nosotros revisamos el agua 1 hora después de dar el alimento y podemos ver que ya se habían derretido. Este es antes de echar al agua y este es después de 1 hora en el agua. Es decir, que el alimento se derritió después de 1 hora, entonces por lo tanto no pasó la prueba. También esto nos sirve ver la variación en el movimiento en el alimento, que también es un factor importante en la maternidad. Podemos ver en esta prueba la variación en el alimento. Todas estas son de un producto competidor. Podemos ver que las bolsitas son de diferentes colores y que tienen diferentes niveles de opacidad. Eso significa que algunas tienen más gases que otros. Eso es otro factor que tenemos que considerar para evitar cualquier problema de calidad del agua. Aquí está la habilidad de flotabilidad. Aquí, como podemos ver, usamos el movimiento del agua que va hacia arriba y hacia abajo en vez de circular. Es un movimiento de arriba hacia abajo porque así podemos aumentar el potencial de flotabilidad del alimento y el alimento se va a estar moviendo entre arriba y abajo en vez de estar dando vueltas en el estanque. Este es un ejemplo de un estanque circular que tiene un alimentador arriba. Estas son las condiciones normales. Aquí abrimos la aireación y permitimos que el agua se mueva de arriba hacia abajo. Y en dado caso de que queramos acumular los desechos, entonces abren el tanque y lo vacían. Y bueno, quiero hacer énfasis en la calidad del alimento porque es un factor muy importante que puede hacer que los camarones crezcan. Pero si el alimento no es de buena calidad, entonces puede ser contraproducente, puede arruinar la calidad del agua e incluso puede matar a los individuos. Entonces es muy importante considerar la calidad del alimento. Ok, vamos a continuar. Los beneficios de las maternidades después de que hemos llevado a cabo esta práctica por muchos años, consideramos las maternidades como el primer paso, el área de cuarentena, que podemos poner ahí en un principio los individuos para poder interrumpir el ciclo de la enfermedad. Entonces, si tenemos individuos enfermos, los podemos poner en este tanque de cuarentena y después transferir a aquellos que sobrevivan y deshacernos de aquellos aquellos que mueran, para así minimizar el riesgo de muerte y de enfermedades. Entonces, después de eso,
descubrimos que con las maternidades podemos hacer más cosas. Algunas granjas tienen a veces tienen problemas de que hay mala calidad de la transferencia del primer tanque a las maternidades. Entonces, si hay mala calidad en los individuos, puede ser a una falta de buena alimentación, a una mala calidad del agua, y es importante destacar que podemos mejorar la calidad del animal durante la etapa de maternidad. Este es el ejemplo de un parámetro clave de los camarones, hepatopáncreas. Así podemos medir que son saludables y de buen tamaño al medir el hipopáncreas. Este es el criterio clave que queremos estar monitoreando durante la etapa de maternidad. Y si tenemos un alimento de transferencia de alta calidad, entonces podemos mejorar la calidad del hepatopáncreas. Aquí les puedo mostrar la calidad de contenido de lípidos en el hipopáncreas. Podemos ver el lado izquierdo. Fue el primer ciclo. Tenemos B104, 05 y 06. Y como control tenemos el tanque B101, 02 y 03. El primer ciclo son los tanques que les mencioné y el segundo ciclo también usamos los mismos parámetros. Los de control son los 101, 02 y 03. Y nos enfocamos en el análisis de los 104, 105, 106. Los de control es donde usamos el alimento común y podemos ver que el contenido de lípidos desde el principio tenemos un grupo que mantiene el 100%, pero después cae a 90, 80, 95%, pero el tanque que tiene una mejor calidad de alimento baja un poco, pero después de 3 días aumenta y llega a estar en 100. En el segundo ciclo también recibimos individuos que no llegaban al 100%. Tenemos 90 y 80. Y aquí la caída es aún mayor. Bajan a 65, 85 y no logran recuperarse al 100%. Y el tanque 101 es 100, 102 90, 103 80. Y en el segundo ciclo para el alimento de transferencia de alta calidad, en 3 días ya teníamos una recuperación al 100%. Y esto se mantiene hasta el día de la transferencia, que es en el día 23. Aquí podemos ver que había bajado a 95%, después al 85%, pero antes de la transferencia ya llegaba al 100%. Esa es la calidad del hepatopáncreas en la que se deben enfocar y monitorear para poder mejorar la calidad de los individuos con una mejor nutrición. Y también es necesario usar un producto que aumente el sistema inmunológico. Este es el tanque de tratamiento que tiene una recuperación del 100%, pero los tanques de control no todos llegan al 100%. Y descubrimos que los buenos resultados son por algo interesante. Para los tanques 105 y 106, todos tenían un alto contenido de lípidos y una alta densidad en comparación a los tanques de control. Entonces, los tanques 104, 105 y 106 tienen una mejor calidad. Y tenemos individuos más saludables. Entonces, el alimento fortalece a los individuos tanto en el tanque de maternidad como en la transferencia. Y aquí podemos comparar los tanques que obtuvieron el tratamiento del alimento de alta calidad y los tanques de control. Para este cliente, el control que tiene es suficiente, pero con el alimento de transferencia es mucho más fácil de monitorear y de manejar.
porque durante la etapa de transferencia podemos encontrar tal vez estrés en los animales y después de usar este alimento aumenta el nivel del hepatopáncreas y vuelve a funcionar de manera normal durante su periodo de transferencia. Algo más que encontramos para las maternidades en Tailandia, tenemos ciclos por tanques. Si no tenemos maternidad, tenemos un ciclo de 90 días. Si hacemos 1, 2, 3, 4 ciclos en un año, sin maternidades podemos alcanzar a tener 4 ciclos al año. Pero si tenemos maternidades en nuestro sistema de producción, podemos tener hasta 6 ciclos en un solo año. Y entonces podemos tener un mejor nivel de producción y menor costo por producción. Aquí podemos incluir maternidad por 20 días y después implementar ciclos de entre 60 y 40 días. You will shortcut time for 20 days. This is another benefit that the farmer in Thailand now implement and will not stop for the nursery. Voy a mostrar uno del modelo Booster y uno del modelo Nursery o de maternidad. El ejemplo aquí es Ekachai Farm. Es una granja que está en la parte central de Tailandia. Están localizados en un área de poca salinidad. Entonces, cuando hacen una maternidad, tienen que aumentar la salinidad del agua. Tienen que adquirir agua salada para poder aumentar la salinidad. Tienen una locación de crecimiento con un tanque HDPE para la maternidad y el tamaño es más o menos de 150 metros cuadrados. Tienen 2 estanques también de 200 kilómetros cuadrados y la densidad es entre 4 y 8 por litro, pero eso dependerá del tamaño del individuo. Si son pequeños, si tenemos un estanque pequeño, entonces tenemos menos densidad, y en un estanque más grande más densidad. Para la aireación usan 7 caballos de fuerza y usan un difusor de más o menos 4.8 metros, dando un total de 384 metros de aireación. Y la maternidad es entre 14 y 20 días. En esta granja decidieron usar las maternidades porque tenían un problema en la calidad de individuos. A veces ya estaban demasiado débiles cuando llegaban o tenían alguna infección, entonces decidieron implementar una maternidad para aumentar la calidad de su producción, así como la eficiencia en su cultivo. Entonces, ahora pueden tener más cultivos por el uso de la maternidad, como los ciclos que les expliqué anteriormente, y lograron reducir el costo y el riesgo y aumentaron el rendimiento. Esos fueron los resultados de esta granja. Aquí está la imagen del manejo de agua. Esta granja usa un sistema de reciclaje de agua. Entonces, no desechan el agua, la reciclan. Podemos ver aquí que el azul es el estanque de crecimiento, de ahí vacían el agua y pasa a el segundo estanque, el número 2, y de ahí toman el agua de este estanque que pasa a el número 3 y una vez que se purifica va a volver al 1. Y del tanque 1 pasa por la unidad 3, que es la unidad de tratamiento de agua. Aquí se desinfecta con cloro. Y de ahí pasamos al estanque número 4, que es el agua que ya está lista para usarse. Y si pasamos por todo este ciclo, este es el último estanque antes de que pase a los tanques de crecimiento. Y hay un último filtro
de agua purificada para eliminar cualquier bacteria que queramos eliminar y que haya sobrevivido. Este es cómo funciona el tratamiento de agua en esta granja. Y aquí hay un ejemplo de la administración de alimentos. Entonces usamos el SPAC hasta el 16. Entonces lo usamos desde el día 1 hasta el día 16. Entonces es casi el 100%, porque se enfoca mucho más en la calidad del hepatopáncreas. Y después usan el alimento de transferencia, que es el FreePack, y lo usan desde el día 17 hasta la transferencia, porque queremos que sigan creciendo. Este es el modelo de manejo de alimentación en esta granja. La primera comida es a las 6 y la última a las 9 de la noche, y después ya no hay alimentos durante la noche. Este es otro producto que se usa también en las maternidades. Ellos usan el PUR para desinfectar y el ProW para controlar las bacterias. Es decir, queremos limitar a las bacterias oportunistas en los estanques. This is the result. The stocking with the animal, DOC1, with the size at the beginning 0.014 gram. DOC7, they got 0.063 gram. DOC19, before transfer, they got 0.685. So this is high density, a bit high density. So we get lesser compared to the average one. Algunas granjas de maternidades tienen tanques entre 150 y 200 kilómetros cuadrados para el sistema de drenaje central. El sistema de aireación pueden usar 5.5 caballos de fuerza y tienen un aerotubo de 110 centímetros de largo y tienen 4 unidades de aire a más o menos 9 metros de altura. La densidad es de 2 a 4 individuos por litro y están en la maternidad por más o menos 20 días. El objetivo de las maternidades para esta granja, nuevamente también tenían problemas con la calidad de los individuos, querían también mejorar su biomasa y la proporción de alimento-crecimiento. También querían minimizar los problemas en el tanque de crecimiento y querían tener camarones fuertes desde un inicio. Y algo que también necesitaban es flujo de efectivo, porque esta granja se acaba de recuperar de la pandemia, que duró 2 años. Entonces tienen un problema de flujo de dinero porque apenas van a empezar a producir otra vez, y con la maternidad tienen la opción de tener un mejor nivel de producción. Y tienen que recuperar el negocio porque son la segunda generación de la familia que tiene el negocio. Y al principio, cuando llegó la segunda generación, estaban operando a 30 o 40% de su capacidad porque les hace falta flujo de efectivo, y actualmente están a una producción de 80% porque están esperando por unas reparaciones y esperan poder funcionar al 100% el próximo año. Este es el esquema de la granja. Podemos ver que el agua desde fuera llega al tanque 1, que es el tanque de recepción, y de ahí pasa al tanque número 2, y aquí usan cloro para poder desinfectar esa agua. Después pasa al estanque número 3, usan otro tipo de desinfectante. Cuando llega al tanque 4 ya el agua está lista para ser usada, y llega al último tanque antes de pasar a los tanques de crecimiento y a las maternidades, y aquí desinfectan una vez más para eliminar cualquier bacteria patogénica que no queramos.
Este es el plan de alimentación que usan. Podemos ver aquí que tienen menos uso de la dieta de transferencia, pero tienen un producto que aumenta o que mejora el sistema inmunológico y lo administran desde el principio hasta la etapa de transferencia. Entonces, algo muy importante del producto de mejora del sistema inmunológico es que los camarones pueden tener una mejor calidad del hepatopáncreas y por lo tanto pueden ser más fuertes. Estos son los resultados de crecimiento. Recibieron 0.0 de los individuos de tamaño de 0.01 gramos y cuando son transferidos llegan hasta un tamaño de 0.3 y cuando ya están listos para la transferencia pesan 0.66 gramos. Solo les quería mostrar el impacto de desempeño y económico para el cliente que tenemos en Vietnam y para clientes en Tailandia. Para poder medir el desempeño, comparamos el inventario directo de granjas que no tienen maternidades con granjas que sí. En cuanto al tamaño de la cosecha, las granjas que tienen maternidades tienen individuos con un mayor tamaño. Para poder ver el costo y las ganancias, tenemos una ganancia de más o menos 23% y un menor costo de producción por 9%. Aquí les podemos mostrar los beneficios, en este caso es 28% de beneficio por el nivel de supervivencia y también la proporción entre alimento y kilo de crecimiento, 24% de eficiencia, también en los costos de electricidad tenemos un ahorro de 25% y eso podría cubrir los gastos de trabajo que son un poco más altos. Y para los retos de maternidades de alta densidad, por ejemplo, en un modelo booster de 10, 20 o más, si vemos el modelo booster, puede estar en riesgo dada la alta densidad por la biomasa. Cuando hablamos de biomasa, eso significa que si tenemos biomasa, entonces tenemos que alimentarla. Si les damos un alimento de calidad, está bien, pero si les damos un alimento de mala calidad y tenemos un alto número de biomasa, entonces eso puede que se replique en desperdicio orgánico. Y si tenemos desperdicio orgánico en los estanques, entonces puede haber un problema de calidad de oxígeno, especialmente de contaminación del agua, especialmente en el oxígeno. Podemos tener gases tóxicos y también podemos tener una situación de vibrio. Y para explicar un poco más sobre la materia orgánica en el estanque, cuando tenemos necesitamos poder correr el ciclo de amoníaco para que las especies puedan sobrevivir con la calidad del agua. Entonces tenemos que tener un control aeróbico para asegurarnos que los niveles de gases no aumenten el nivel que queremos que pasen. Y si no hacemos nada desde el principio, ¿qué va a suceder con nuestro tanque si no tenemos un control de patógenos? Se los voy a explicar de manera muy sencilla. Cuando iniciamos el ciclo, por supuesto que hacemos la desinfección del tanque, pero después lo que vemos es que las bacterias oportunistas empiezan a crecer. Y bajo condiciones normales, las bacterias beneficiosas crecen también, pero lo que vemos aquí es que las bacterias verdes, las buenas, van a crecer, pero en menos proporción en comparación a las bacterias que no necesitamos en el tanque. Entonces, si esta condición existe en nuestros tanques, tenemos un más alto potencial de infección. Y eso puede causar situaciones que no queramos en nuestro tanque, como por ejemplo una enfermedad. Es solamente sentido común.
para poder tener un mejor manejo microbial o de las bacterias, necesitamos considerar dos cosas. Una, el espacio que queremos abarcar. Podemos ver la foto de un estacionamiento en la diapositiva. Y estos son los individuos en el estanque. Si ponemos probióticos nuevos, son los autos que respetan las reglas del estacionamiento. Y los probióticos malos o las bacterias malas son los que no respetan las reglas del estacionamiento y por lo tanto no hay un nivel alto de sobrevivencia. Entonces tenemos que alimentarles probióticos beneficiosos para que alimenten a las bacterias que queremos. Entonces, para explicarlo más fácil, las bacterias malas crecen con más rapidez que las bacterias buenas. Podemos ver muy simplificadamente en la foto que las bacterias malas se pueden multiplicar hasta 20 veces más rápidas que las buenas. Entonces tenemos que hacer algo desde el principio. En la condición opuesta, si empezamos a tener un buen nivel de probióticos buenos desde el principio, vamos a ver que el número de circulitos verdes aumenta y el número de circulitos naranja disminuye. Pero si recuerdan bien, en comparación con esta gráfica, en la otra tenemos un mayor número de bacterias buenas. Si ponemos un número mayor de probióticos desde el principio, entonces van a superar el número de bacterias malas porque van a tomar el alimento y las bacterias malas no van a poder crecer. Entonces tenemos que considerar mezclar los probióticos en el alimento. Pero si se mezcla en el agua, a lo mejor el alimento se puede mezclar con las heces de los camarones y por lo tanto pueden formar algo que sea contraproducente en nuestros estanques. Todo esto funciona en conjunto, entonces hay que considerar la administración de probióticos beneficiosos desde el principio. Porque esto se relaciona directamente con el individuo, con la calidad del individuo. Ya hay publicaciones que demuestran que esto sucede cuando hay una especie dominante en los probióticos que es mala. Entonces eso va a causar un problema en nuestros individuos de camarones. Pueden ver el link en la diapositiva por si quieren leer la publicación, pero para volver a hablar del alimento voy a mencionar nuevamente, dado que es muy importante para el ciclo de crecimiento y para la calidad del agua, necesitamos tener una dieta adecuada para tener una estabilidad superior, para evitar la contaminación del agua y para evitar un problema de contaminación. Necesitamos que los camarones tengan un buen acceso al alimento y también necesitamos que el alimento tenga un buen nivel de flotación para que pueda suspenderse en el agua por suficiente tiempo para que el camarón pueda llegar a él. Eso tendrá un impacto positivo en su producción. Si usan una dieta de buena calidad, podemos disminuir la cantidad del alimento que usan en el estanque desde el 20 al 40%, dependiendo de cómo manejen su alimento. Y este es un resumen de los puntos críticos de la presentación. Nada más quería mencionarles nuevamente que para una maternidad hay que considerar poner una sombra o cubrir los estanques para disminuir el crecimiento de bacterias en la maternidad. También hay que tener un sistema de drenaje.
Y tal vez tengan que poner también una trampa para manejar mejor los desperdicios en la granja. Y este es el mínimo de aireación que tienen que tener. La capacidad que tienen que tener las maternidades tiene que tener una biomasa que no sea mayor a 3 kilos por metro cúbico y el alimento tiene que ser menos de 150 gramos por metro cúbico. Si tienen más cantidad de alimento, entonces va a haber dificultades en su maternidad. A lo mejor hay un aumento de bacterias en el estanque o disminuye la calidad. También la calidad de los individuos tiene que tener un peso de 2.5 miligramos. Tiene que tener un porcentaje de 90% de sobrevivencia en la prueba de estrés. Para el alimento tenemos que usar alimentos de buena calidad que tengan al menos 40% de proteínas y es mejor usar dietas de transferencia y específicas para las maternidades. Y también hay que considerar el contenido probiótico. La calidad del agua, hay que desinfectar antes de llenar el tanque y la dosis de probióticos que tenemos que usar en el agua tiene que ser mayor de 10.000 CFUs por mililitro y el hepatocángreas del camarón entonces también tendrá menos de 10.000 CFUs. Y si es necesario para el cambio del agua hay que mantener un control del nitrógeno. Esto nada más es un resumen para tener maternidades exitosas. Y no nada más maternidades, sino un ciclo exitoso. Primero tenemos que considerar la bioseguridad, asegurarnos después que el animal sea saludable, mejorar la tasa SR y eso nos va a dar un mayor cultivo. Si tenemos un mejor cultivo, entonces podemos tener más producciones y por lo tanto reducir los costos y así alcanzaremos a tener ciclos consistentes. Aquí está nuestro portafolio de productos en INVE. Tenemos probióticos, tenemos alimentos, tenemos desinfectantes y también tenemos una herramienta para los productores que estén interesados para que les ayude a calcular el alimento que necesitan en sus tanques y también ofrecemos programas de capacitación. También tenemos videos en YouTube con información interesante para ustedes. Y si tienen alguna pregunta o quieren hacer una pregunta respecto a lo que quieran de los camarones, pueden escanear este código o pueden ponerse en contacto con los organizadores del Congreso y se pondrán en contacto con nosotros. Si tienen una pregunta académica, pueden obtener una respuesta académica. Si tienen una pregunta sobre alguna fase en específico de la maternidad, les podemos ayudar porque estamos aquí para apoyarlos a que sean exitosos. Gracias. Gracias. Buenas noches, agradezco a Salvador por la invitación que nos ha hecho para participar en esta noche. Bueno, esta gráfica ya la vimos en la presentación de Arfindi. En los últimos años, el cultivo de camarón ha sido afectado por diferentes tipos de enfermedades y las granjas realmente son el área donde se recibe el mayor peso de pérdida en las producciones debido a las enfermedades. A pesar de todo esto, lo más probable es que parte de este problema se inicie en estadios tempranos de la producción. Me refiero desde el origen de las larvas. Un
Un ejemplo claro de esto son las infecciones virales que se transfieren desde los reproductores a las larvas, si es que estos reproductores no han sido analizados para estar libres de patógenos, ¿no? Ejemplo de esto es inclusive desde mancha blanca hasta el EHP. Todo este tipo de infecciones pueden originarse en la maduración a través de los alimentos frescos, vivos, como es el caso de la mayoría de los países asiáticos. Nos alimentan poliquetos vivos y estos pueden ser vectores que transfieren las enfermedades a los reproductores y finalmente pasan a las larvas y llega a afectar la producción. Entonces, medidas que resultan ser económicamente viables pueden ser tomadas al inicio de la producción y tratar de reducir los riesgos de pérdida en cultivo, en engorde. La bioseguridad para las maternidades es un punto muy interesante porque a base de la prevención pudiéramos convertir el cultivo en engorda de una manera sustentable, tomando las medidas de bioseguridad necesarias. Hay varios conceptos de bioseguridad. Uno de estos es de acuerdo a Wikipedia, bioseguridad en la cría de animales significa aplicar medidas que incluyen técnicas y manejo que prevengan y limitan las infecciones de agentes biológicos que ocurren en la naturaleza o son causados por el hombre. Y estos agentes biológicos pueden ser dañinos tanto para los seres humanos como los animales y el ecosistema. Hay diferentes conceptos, pero todos se enfocan más en las medidas que puedan tomarse para la prevención y disminución del riesgo de introducción y esparcir enfermedades. No, eso es básicamente lo que nos ofrecen las medidas de bioseguridad. ¿Para qué debemos implementar las medidas de bioseguridad? Hay una lista de 5 puntos donde se justifican la aplicación de estas medidas, ¿no? Principalmente para reducir el ingreso de los patógenos a las maternidades y afectar la salud del cultivo de los camarones en cultivo. Esto directamente está relacionado con la rentabilidad del cultivo que podría tener en la granja. Lo que se aplique en las maternidades como medida de bioseguridad va a ser recompensado a nivel del engorde. Vías de contaminación. Bueno, lo que mencionaba hace un momento, a través de la maduración pueden ser introducidas algunos patógenos que llegarían a las larvas y finalmente a la engorda, ¿no? También tenemos a través del agua contaminación en la fuente o en el suministro de agua si no ha recibido un tratamiento adecuado. Y el otro tipo de contaminación, la horizontal, que es a través de las aves, jaivas u otros crustáceos que pudieran ser portadores de enfermedades, ¿no? Y finalmente nosotros también podemos contaminar el medio, ¿no? A través de nuestras manos, a través de una mala desinfección del calzado cuando nos toca recorrer diferentes áreas de producción. Bueno, es una foto donde muestra un ratón llegando a las áreas de producción, ¿no? Lo mismo ocurre con las jaivas. Entonces, como parte de las medidas de bioseguridad es estar seguro que las larvas que recibimos están completamente sanas. Y eso es parte de la responsabilidad del productor de larvas.
no estar seguro que las larvas que se producen en el laboratorio están libres de, qué sé yo, mancha blanca, EHP, IHHNB o cualquier agente viral, ¿no? Y inclusive la carga de vibrio debe ser reducida. Difícil producir una larva estéril, eso realmente no existe, pero sí deben tener cargas bajas, manejables. En el caso de la preparación de las piscinas o de las maternidades, se preguntaba hace un momento cómo es el tratamiento. Básicamente consiste en remover todos los residuos del cultivo anterior. Obviamente estos residuos contienen una carga orgánica y debe haber cierta carga bacteriana inclusive. Entonces se recomienda hacer el lavado en este caso del liner, aplicar desinfectantes y después secar, ¿no? En la aplicación del desinfectante debemos estar seguros que ese desinfectante destruye el biofilm. No, hay una capa bacteriana debajo del biofilm y el cloro por lo general no llega a ese lugar. Entonces se necesitan usar ciertos productos que contengan ácidos orgánicos que nos aseguren la disolución del biofilm y poder de esa manera eliminar la carga bacteriana. Y finalmente el agua. El agua también es una posible vía de contaminación. Ya vamos a ver los diferentes tratamientos que se aplican normalmente al agua. La siguiente, por favor. Bueno, lo mencionado, remoción de sedimentos, lavado y desinfección de paredes y fondo y secado, ¿no? Esa es la parte básica de la medida de bioseguridad. Dentro de los tratamientos de agua, estos son datos que normalmente se aplican en Asia. Tenemos el hipoclorito de calcio, 30 ppm. Esa es la concentración que normalmente usan. En granjas donde no tienen acceso a agua marina, lo que normalmente utilizan es agua con alta salinidad. Esas aguas las consiguen en las áreas donde se producen sal. Son aguas que deben estar arriba de 100 ppt, 100-120 ppt. Las transportan y finalmente la mezclan con agua dulce para alcanzar la salinidad deseada, que está normalmente alrededor de 20. Entonces los laboratorios envían las larvas a la salinidad que la maternidad requiere. Esa agua que viene de piscinas de sal o son salmueras, tienen que ser desinfectadas y se ajustan los valores de alcalinidad, calcio, potasio después del tratamiento. Otro tipo de tratamiento es con permanganato de potasio, 5 ppm. El cloruro de polialuminio es un floculante, también se utiliza 5 ppm y la idea es después de llenar el primer reservorio aplicar el floculante para poder bajar la cantidad de sólidos en suspensión. Después de ese tratamiento que dura aproximadamente un día, de 1 a 2 días, esa agua es transferida a un segundo reservorio donde se clorina o se desinfecta. También es recomendable aplicar fuerte aireación para intentar oxidar la materia orgánica que contiene el agua, ¿no? Finalmente viene la filtración mecánica. En el primer reservorio el filtro que utilizan es de 200 a 250 micras, ¿no?, para retener los sólidos de ese tamaño, y ya después para el llenado a las piscinas o a las maternidades ya utilizan un micraje menor, ¿no?, que puede estar alrededor de los 2 a 5 micrones.
No todas las maternidades utilizan un protein skimmer, pero es parte del equipo que se recomienda para poder retirar los compuestos disueltos en el agua, ¿no? A través del skimmer. Estos compuestos van a promover el crecimiento de vibrio, ¿no? Entonces, esa es una de las nuevas recomendaciones que hay. Finalmente, el PUR es un producto que contiene dos tipos de ácidos orgánicos, el málico y el sulfímico, y normalmente lo recomendamos a usar a 1 ppm, ¿no? Funciona muy bien en reduciendo la carga de vibrio. Higiene y desinfección es lo básico de las medidas de bioseguridad, no poder desinfectar, en este caso, las ruedas de los vehículos y las carrocerías antes de entrar a cualquier unidad de producción, sea esto laboratorio o granja. La desinfección de las manos para la gente que opera ya dentro de las instalaciones o inclusive al visitante, ¿no? Uso de botas. Uso de botas debe ser obligatorio, obviamente para que pasen por los vados de desinfección y un correcto lavado y desinfección de los tanques. Todas estas recomendaciones que vamos a ver a continuación prácticamente son las que se aplican en Asia. Es en base a la experiencia de ellos. La desinfección de los vehículos, cloro 200 ppm es una rutina, o permanganato de potasio 20 ppm. Normalmente muchos de estos lugares utilizan el permanganato. No sé si aquí en México es factible conseguirlo, ¿no? En Ecuador es controlado. Recomiendan hacer el cambio una vez al día en la mañana y poder asegurar que la altura de agua en el vado cubra la llanta. Ya en la unidad, en el interior de la unidad, la idea es que todas las personas usen botas y uniformes que van a ser exclusivos para esa área de producción. Desinfección de las manos a través de alcohol al 70%. Y también cloro en el vado de entrada, ¿no? Para que toda la gente pase a través del cloro antes de llegar al interior de la sala. Durante el chequeo de cada uno de los tanques dentro de la unidad, normalmente la gente se aplica alcohol en las manos y también en los envases o en los beakers o las jarras donde toman las muestras para observar los animales al ojo, ¿no? También deben ser desinfectados. Prácticamente son rutinas que son comunes en los laboratorios. Se aplican también en estas áreas. Hay una línea de agua dulce que sirve para que la persona que va a entrar al tanque a chequear los fondos y a ver si hay residuos de alimento o si hay que sifonear, se bañe antes y después de cada tanque, ¿no? Para este técnico que haga la revisión, se sugiere que revise cierto número de tanques diarios para evitar contaminación cruzada entre los diferentes tanques, ¿no? Los equipos también deben ser desinfectados, ya sean estos chayos, en esta foto hay una bomba, cualquier equipo o utensilio que se utilice para la observación de los animales y esté en contacto con los tanques debe ser desinfectado para reducir los riesgos de contaminación. Las barreras, lo mencionó Arfindi también hace un momento. Ahí pueden ver las fotos. Están cubiertos normalmente con malla sombra y tiene dos usos o dos objetivos. Primero, evitar
la llegada de aves al interior de los tanques y reducir la iluminación, el paso de luz al agua, ¿no? La idea es no promover el crecimiento de fitoplancton, porque es mucho más difícil controlar el oxígeno, etcétera. Y la idea es promover el crecimiento de bacterias heterotróficas, las cuales nos ayudarán en el control de la amonia. El suministro de agua obviamente depende de la calidad de agua de la fuente, pero en todo caso la mayoría de las maternidades están en áreas muchas veces no frente al mar, y el agua tiene ciertas cargas orgánicas que necesitan ser manejadas, ¿no? Le había mencionado el uso de aguas de alta salinidad y aguas que requieren filtración, ¿no? La desinfección de las tuberías es parte también de la rutina de bioseguridad. La idea es mantener la cara interna de las tuberías limpias, ¿no? Igual dentro de esas tuberías se forman el biofilm y ese va a ser un sustrato para el crecimiento de bacterias, ¿no? La idea es mantener las tuberías limpias, y dentro de los productos que se pueden utilizar está desde la aplicación de ácido muriático para reducir el pH alrededor de 4 o 5 y de esa manera destruir parte del biofilm. El otro producto que normalmente utilizamos son hidróxidos, ¿no? En este caso hidróxido de sodio, para incrementar el pH hasta 11, y de esa manera también ayuda a destruir las esporas de HP, ¿no? El pH alto ayuda a eliminar el HP. Y lo común que es el cloro, ¿no? Para la desinfección de las líneas de aire normalmente se utiliza formol para formar un compuesto gaseoso, y a través de los blowers absorberlo y de esa manera hacerlos llegar en el interior de la tubería. Estamos hablando más o menos de 7 litros, 7 kilos de formol por desinfección. Esto es parte de la rutina, mantener todas las áreas en orden. Los envases que han sido utilizados para la alimentación o para el chequeo de los animales deben ser lavados y desinfectados y dejarlos a secar, ¿no? De esa manera aseguramos un mejor manejo en la rutina diaria de las maternidades. Limitar la propagación de infección a través del aire. Bueno, todos sabemos que las bacterias pueden ser transportadas a través del aire y poder de esa manera infectar otros tanques, ¿no? La idea es mantener el edificio cerrado y evitar que entre aire de las áreas de producción que pudieran contaminar los tanques en las maternidades. ¿Cuáles son las ventajas de las maternidades? Ya Afindi también lo trató ampliamente. Prácticamente es reducir los días de cultivo y poder incrementar el número de ciclos al año en la granja, ¿no? Mejorar la calidad de la larva al momento de sembrar y tener un número más preciso a la siembra, ¿no? De esa manera todo lo que es alimentación puede ser mejorada, ¿no? En conclusión, las medidas de bioseguridad deben ser aplicadas de acuerdo a las necesidades para prevenir la infección por patógenos específicos. Indica eso que cada unidad de producción debe conocer sus riesgos y tomar y aplicar las medidas de bioseguridad dependiendo de los riesgos al que esté sometido, ¿no? En diferentes lugares hay diferentes enfermedades y obviamente necesitamos evitar que esto nos afecte, ¿no?
Ok, fue rápido. Pudiera regresar al último slide. Identificar los puntos críticos y elaborar procedimientos que tengan como objetivo evitar la propagación de infecciones. Eso aplica no solamente a nuestra maternidad, ¿no? Si lo vemos en conjunto dentro, qué sé yo, de una misma área geográfica hay diferentes unidades de producción y si hacemos conciencia de este punto, podemos evitar infecciones a terceras personas y de esa manera poder mejorar la producción a nivel nacional, ¿no? La idea es reducir los riesgos de infecciones en mi empresa y en el de al lado, y de esa manera el país va a progresar. No es solamente mi negocio, ¿no? Igual en la producción de larvas, el negocio radica finalmente en el éxito del granjero. Ahí es cuando el granjero va a regresar a comprar la larva que produzco. Pero si los resultados son malos, perdemos todo. No compromete el rendimiento de la maternidad reduciendo costos en el tratamiento de agua, nutrición de poslarva, en la prevención de enfermedades y control de carga bacteriana. El costo de mantener los animales en las maternidades es relativamente bajo comparado con el costo que significa mantener estos animales en la engorda por 2 o 3 meses. Entonces, el ahorro en nutrición probablemente no es la mejor vía de ahorrar. No, el ahorro en el tratamiento de agua no es la mejor vía de ahorrar. Hagamos todo lo mejor posible para poder asegurar una producción de juveniles que cumplan con la calidad y puedan tener un rendimiento aceptable y bueno en la granja, porque de esa manera el negocio puede ser sostenible. De lo contrario, no sobreviviremos. Minimice los riesgos de vibriosis, mantener una estabilidad microbiana. Eso es muy importante. Poder tener un balance en la población bacteriana que tenemos en el medio. No, los vibrios son muy oportunistas, debemos estar adelante de ellos. En el caso de los probióticos, ustedes tienen una diversidad de opciones en el mercado, pero lo que hago hincapié cuando hablo sobre probióticos es observen qué concentración les ofrece el producto, no, porque hay una variedad de productos y concentraciones en el mercado. Y si ustedes aplican considerando solamente los ppm, cuántos ppm aplico al agua, probablemente no es la mejor forma de evaluar el producto, porque hay productos que tienen, por decir, concentraciones de 2, 3, 4 por 10 a la 9, y hay productos que llegan a tener 5 por 10 a la 10. Entonces, los 2 ppm que usted aplica o el 1 ppm que usted aplica al tanque, al final del día son concentraciones diferentes de bacilos que están poniendo en el agua. Un metro cúbico tiene 1 millón de mililitros y al aplicar 1 ppm de un producto que tenga 1 por 10 a la 9, están poniendo 1000 unidades por mililitro. Pero si usted aplica 1 ppm de un producto que tiene 5 por 10 a la 10, usted está poniendo 50.000 unidades por mililitro. Entonces la diferencia es significativa entre 1000 unidades por mililitro a 50.000. ¿No? Es la forma correcta en analizar la calidad del producto, ¿verdad? Y finalmente el costo real del producto. Lo que a ustedes les interesa es saber cuánto me cuesta un tratamiento a ciertas concentración por mililitro, es la forma en que necesitan analizarlo. Enfoque preventivo utilizando el concepto de maduración microbiana es lo mismo que había mencionado anteriormente, la aplicación de dosis adecuadas y obviamente con el tiempo adecuado para su aplicación, ¿no? La mayoría de estos productos que vienen en polvo contienen esporas y las esporas requieren alrededor de 4 horas para germinar. Entonces no esperen una reacción inmediata.
Y finalmente, entrenamiento continuo al personal. Todos necesitamos aprender y todos podemos aprender diariamente. Es parte del crecimiento de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer preguntas. ¿Tenemos algunas preguntas para Alfredo? ¿Hay preguntas por ahí? Ahí tenemos una pregunta. Buenas noches y gracias por la presentación. Si bien es cierto, las estrategias para poder controlar las enfermedades o la entrada de potenciales parásitos o patógenos muchas veces radica en la estrategia que cada una de las granjas esté determinando. Ahorita manejó los pediluvios y los vados sanitarios. La gran mayoría de las soluciones que se utilizan para estos dos conceptos generalmente son desinfectantes de contacto. Es decir, con un vehículo que pase, prácticamente el agua ya no sirvió. Si el granjero pasa de un tanque a otro, pasando por el lodo que está alrededor de los estanques, pues prácticamente el pediluvio también dejó de tener su función. Desde su perspectiva y su experiencia, ¿cómo podríamos mejorar el uso de los pediluvios y los vados sanitarios? Ok, probablemente si limitamos el área de ingreso hasta cierto punto de los vehículos, pudiera ser eso una parte de la herramienta, ¿no? Y permitir o mantener vehículos que circulen exclusivamente dentro de la granja, ¿no? No, directamente hacia las áreas de producción. Es cierto que la efectividad del desinfectante va a depender de la concentración y el tiempo de contacto y obviamente del tipo de desinfectante que esté usando, ¿no? Todos los lodos que pudieran acarrear las llantas de los vehículos va a reducir esa capacidad, ¿no? Es correcto eso. Lo que se me ocurre es, como le digo, limitar el área hasta donde pueden ingresar los vehículos, ¿no? dentro de las maternidades y hacer uso exclusivo de vehículos dentro de esas áreas, ¿no?